Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar del mundo donde me estén viendo en estos momentos. Les habla Luis Norberto Cortés desde la ciudad de Pereira, Colombia. Pereira, capital del eje cafetero. ¿Sabía usted que el ser humano tiene 10 sentidos? 5 subdesarrollados y 5 por desarrollar. ¿Sabía usted que quien domina la respiración lo domina todo? ¿Sabía usted que el ser humano del futuro es aquel que sea capaz de controlar sus pensamientos? ¿Sabía usted que la neurociencia está dando pasos agigantados para el beneficio del ser humano en el planeta? ¿Sabía usted que el estrés y las emociones negativas las podemos controlar con solo respiración? ¿Sabía usted que la atención y la concentración la podemos obtener con ejercicio físico y con respiración? ¿Sabía usted que estamos en la nueva era del Aquarius? ¿Sabía usted que los astros influyen en la psiquis de las personas? ¿Sabía usted que el silencio es la puerta de entrada a la inteligencia espiritual? ¿Sabía usted que hay 12 tipos de inteligencias? ¿Sabía usted que al mirarnos a los ojos estamos sincronizando nuestros cerebros? ¿Sabía usted que al estar en grupo sincronizamos nuestros corazones? ¿Sabía usted que si sincronizamos el corazón con el cerebro, aprendemos a tomar buenas decisiones? ¿Sabía usted que ralentizar la respiración es la respiración del futuro? Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a la conferencia Inteligencia Espiritual y Educación en la Nueva Era, escrita por este servidor, Luis Cortés, de la ciudad de Pereira, Colombia. Además, tengo 2 cuentos infantiles que se llaman La evolución de los gnomos, que es un cuento para hacer yoga, y el otro se llama El águila voló hacia el sol. Entonces, demos comienzo a nuestra charla de hoy y empecemos a definir lo que es la inteligencia y lo que es la inteligencia espiritual, lo que es la espiritualidad, diferente de religiosidad. La religiosidad es producto de una era negativa que ya terminó hace 77 años y que nos obligaba a creer. Ahora estamos con una espiritualidad que nos trae la nueva era del Aquarius y que nos obliga a saber el porqué de las cosas y tratar de estudiar a lo que nosotros llamamos Dios, o inteligencia espiritual, o el universo, el arquitecto de la naturaleza, como lo querramos llamar, a esa inteligencia, a ese ser, a eso que está en el universo
y que nosotros llamamos Dios. El doctor José Manuel Estrada Vázquez, nuestro hermano mayor, nos decía que Dios es un conjunto de leyes por medio del cual se manifiesta todo. Quien sigue las leyes es capaz de vivir en paz y en tranquilidad y todo le fluye. Lo que llamamos Dios es una creación mental, en realidad es una gran inteligencia superior al servicio de la vida. Cuando yo tengo inteligencia espiritual, vivo el aquí y el ahora, el eterno presente. ¿Sabe usted que hay 4 palabras claves para la inteligencia espiritual? Está el silencio, el servicio, el agradecimiento y el perdón. Mediante el silencio entramos en ese contacto directo con las fuerzas superiores. Somos uno con el todo, somos parte de la vida, de la naturaleza y nos sentimos parte del universo. El servicio es a lo que vinimos al mundo. Esa es nuestra misión en la tierra, servir desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Y el servicio es lo único que aminora, que rebaja nuestro karma. Al karma no se le puede esconder. Al karma no se le puede esconder. El karma lo encuentra donde quiera que esté. La única forma de rebajar el karma es mediante el servicio impersonal a la humanidad sin esperar nada a cambio. El agradecimiento pues también nos lleva a ese contacto con lo divino y a tener más relación con lo superior y acceder a todo lo que nos proporciona ese ser llamado inteligencia o llamado Dios. Y el perdón libera, tranquiliza el alma y tranquiliza el espíritu. También existen 7 valores del alma para sincronizar con la inteligencia espiritual. Esos valores son la lealtad, la justicia, la templanza, la firmeza, la honestidad, la voluntad y la rectitud. Pero eso sí, cada uno desde su intuición debe desarrollarle un significado especial a cada una de estas 7 palabras que le acabo de decir, que son los 7 valores del alma para sincronizar con la inteligencia espiritual. Entonces, lo que se diga es lo que diga la persona. Lo que yo crea, lo que yo sienta, es para lo que me va a servir a mí ese tipo de valor. La lealtad, la justicia, la templanza, la firmeza, la honestidad, la voluntad y la rectitud. Es por eso que los invito a que desde nuestra intuición trabajemos cada una de esas palabras y le busquemos por qué nos las han hecho llegar a nuestra cabecita, a nuestra alma y a nuestro espíritu. La meditación es el primer paso para entrar en inteligencia espiritual. Por eso les decía, el silencio es la clave para entrar en inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque mediante el silencio vamos a hacer meditación. Y la meditación nos va llevando a ese contacto directo con lo sagrado, a comunicarnos con lo divino
y a recibir su orientación. En las mañanas que oramos o que rezamos, hablamos con Dios. En la noche cuando meditamos, escuchamos a Dios. Meditar nos trae las respuestas a todas esas preguntas que nos hemos hecho y que no sabemos por dónde empezar. Entonces, si tenemos muchas preguntas y no sabemos qué hacer con nuestra vida, los invito a que empecemos la disciplina de la meditación. Y si quieren y están interesados, yo trabajo una neuromeditación que viene con una respiración especial, con unos mantras especiales y con una postura de agradecimiento. Esa es la neuromeditación que está también en YouTube. La pueden encontrar ahí con Luisito Pereira. O la podemos realizar cuando ustedes lo convengan. Entonces, el cuadrante de la inteligencia espiritual, colocándolo en cualquiera de sus cuadros, de sus esquinas, son las 4 palabras claves que les acabo de enseñar: silencio, servicio, agradecimiento y perdón. Los 7 valores es para que los interioricemos, para que a través de nuestra intuición saquemos esas conclusiones y esos significados de cada una de esos valores, de cada una de esas palabras. Algunas reflexiones sobre inteligencia espiritual. Una persona inteligente espiritual evita hacer daño a los seres que habitan la tierra, sin excepción. No se debe hacer daño ni a los seres humanos, ni a los animales. Además, tenemos que cuidar la naturaleza, cuidar nuestro planeta, que es nuestro hogar, que es nuestra casa y que es nuestra escuela, donde nos tocó venir a aprender. ¿Por qué estamos aquí en la tierra y no en otra parte? Porque nos tocó venir a aprender. Y solamente se aprende con este cuerpo físico, sufriendo y siendo feliz, con dolor y con alegría. Vinimos a la tierra a aprender. Es una escuela más dentro de las que hay en el universo. Nos tocó venir aquí, así que hagamos las cosas bien hechas para que sigamos evolucionando a nivel energético en otro sitio diferente, que es otro tipo de charla que podemos hacer en otra oportunidad. Entonces, evitar hacerle daño a los seres humanos, a los animales y cuidar el planeta es entrar y vivir en inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se aprende y se vive desde vidas anteriores. Obviamente, se tiene un recuerdo y se ha hecho un trabajo. Quien no lo ha hecho todavía, entonces está viviendo su propia vida. Y por más que le hablemos de inteligencia espiritual, no la va a encontrar. Puede encontrar la religiosidad, que es una ayuda para los seres humanos para que vivamos mejor, pero la espiritualidad es una octava superior a la religiosidad. Entonces, en inteligencia espiritual decimos que la meditación te hace más tolerante, se vive el presente y se aprende una disciplina. Silencio. Cuando se disminuye la cantidad de pensamientos en el cerebro, se pone a descansar el ego, dejando que salga su ser elevado. Bien, siempre vivimos con nuestro ego y es él quien nos manda. No, tenemos que dejar salir a nuestro ser elevado, a nuestro ser evolucionado, mediante el silencio, mediante la neuromeditación. Al meditar conectamos con el universo,
aprendemos a vivir con el ser evolucionado que habita en nosotros. No se trata de sacar el niño interior, se trata de encontrar a ese ser evolucionado que está dentro de nosotros. Entonces, inteligencia espiritual es creatividad, es arte, es felicidad. Quien aprende a vivir en inteligencia espiritual es aquel ser humano que ha evolucionado, que ha mejorado, que ha puesto en práctica esas 4 palabras claves que les acabo de explicar, cuando ha trabajado el silencio, cuando ha trabajado el servicio, cuando ha trabajado el agradecimiento y cuando ha trabajado el perdón. Ese ser humano entra en una octava superior y entra en inteligencia espiritual y se aprende a vivir mejor, porque más adelante tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos aquí en la tierra comiendo y durmiendo y engordando nada más, y sufriendo o gozando. No, aprendemos y nos vamos. Hacemos la primaria y pasamos al bachillerato. Terminamos el bachillerato, nos graduamos y vamos para la universidad. Terminamos la universidad y salimos a laborar. Salimos a laborar y queremos tener contacto ya con una familia, con un hogar, con hijos. Estamos en constante evolución. Es un ejemplo sencillo de lo que es la vida para que veamos la parte macro. Cuando salimos de la tierra y nos vamos para otra parte y evolucionamos, seguimos en otro tipo de energía viviendo en otra parte. La inteligencia espiritual también entra por el yama y por el niyama. El yama y el niyama son los dos primeros aspectos de los estados del yoga, de los estadios del yoga, que son 8. Yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, que es un tema de otra conversación que podemos tener en otra oportunidad. Pero del yama y el niyama sí vamos a tener una pequeña introducción, porque lo que estamos haciendo aquí en esta charla y lo que hice con el libro Inteligencia Espiritual son solamente tipsitos para que la gente los vaya cogiendo y los empiece a estudiar. No se le va a dar nada así ya masticado o rumiado, sino que se le dan pautas para el mejoramiento y la evolución del ser humano. Son tipsitos, son pautas nada más. Una justicia perfecta gobierna el mundo. Quien entienda esta frase está viviendo en inteligencia espiritual. La verdadera libertad es el silencio. Entonces hablamos del yama. El yama tiene 5 aspectos muy importantes, que son el ahimsa, el satya, el asteya, el brahmacharya y el aparigraha. ¿Y qué significa eso? Pues la no violencia, la veracidad, decir siempre la verdad, no robar, moderar los sentidos y tener las mínimas posesiones necesarias para vivir. Porque si no, si tenemos mucho, nos vamos a apegar a las cosas y el apego es la causa del sufrimiento del ser humano. Hay que andar livianos por el mundo, como decía San Francisco. Los franciscanos tienen una alta espiritualidad. Yo pertenecí a los franciscanos y me encantaba verlos, escucharlos, compartir con ellos. El servicio tan grande a la humanidad en ellos le brota por los poros, el agradecimiento, el perdón, el silencio cuando entran en meditación, cuando entran en oración. Hay una sola cosa que no pude
con los franciscanos. Todo me gustaba, pero cuando nos sentábamos a la mesa, en su mayoría, todos comían carne. Y pues, como yo soy vegetariano, y los vegetarianos desarrollamos un poco más los sentidos, en especial el olfato, entonces no me cuadraba. Además, los animales no fueron hechos para nuestra alimentación. Los animales son seres vivos en la tierra que tienen que vivir también su propia experiencia. Bueno, eso es otro tema. El niyama también tiene 5 aspectos. Entonces, el yama son las abstinencias de lo que no debemos hacer, y el niyama es una práctica positiva dedicada a la autopurificación que nos enseña cómo tratarnos a nosotros mismos. Entre ellas están el saucha, el santocha, tapas, svadhyaya, isvara, pranidhana. ¿Qué significa eso? La pureza, el contentamiento. Decía el hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada, estar triste o enojado es ofender a Dios. Ojalá nos acordemos siempre de esta frase que nos dejó el hermano mayor, nuestro José Manuel Estrada Vázquez, nuestro gran maestro de iniciación real. Estar triste o enojado es ofender a Dios. El autoconocimiento, la devoción o inspiración de lo divino. Entonces, estos 2 primeros aspectos tienen que ver con los estadios del yoga, que son 8, pero que son muy importantes. Antes de entrar a practicar las asanas, que la mayoría de la gente piensa y cree que cuando está practicando las asanas o las posturas está haciendo yoga. No, yoga es muy completo. El yoga es algo supremamente importante que viene desde el yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Son 8 aspectos. El que practica yoga debe ser vegetariano también, o aún vegano, que hay seres humanos que están naciendo más evolucionados, que están naciendo veganos. Pero por el momento, con ser vegetarianos, lacto o vegetarianos, es suficiente. No debemos matar los animales, no debemos comernos los animales. Ellos no nacieron para el consumo humano. Nosotros no tenemos ni garras ni colmillos para devorar la carne. El sistema digestivo nuestro no está hecho para la carne. Los animales salvajes, los carnívoros, tienen un tubo digestivo cortico de 1 metro, tienen unos sistemas gástricos que devoran todo, tienen unos colmillos, tienen garras, y así como comen sale la comida rapidito, entonces no hay problema. En el ser humano, como no hay garras, no hay dientes, no hay colmillos, entonces va pasando la carne y se demora mucho tiempo para una buena digestión. Se puede demorar 8 horas, 16 horas, 2 días, 3 días haciendo digestión, y eso produce putrefacción intestinal, y ahí es donde comienzan las enfermedades en el estómago. Las enfermedades empiezan aquí y se desarrollan en el estómago. Por eso tenemos que dejar también de consumir azúcares, harinas, y para el espíritu dejar de ver noticias. Es lo peor que nos pueda pasar. Estar viendo las noticias en la radio, en la televisión, y menos cuando estamos comiendo. Hay que evitar por lo menos esas 3 cosas: el azúcar, las harinas y las malas noticias, que son todas.
Tenemos que ver los deportes, que es lo único que nos alegra el alma en determinados momentos. Características de la inteligencia espiritual. Entonces, tenemos varios referentes. Por ejemplo, Dana Zohar dice: la inteligencia espiritual es la capacidad de ser flexible, como el bambú. Viene para acá, viene para allá, va para atrás, va para adelante, el viento lo lleva, lo trae, pero no se quiebra. Así deberíamos ser los seres humanos, flexibles. Es la capacidad de afrontar y trascender el sufrimiento. Quien conozca el sufrimiento y no se haya autoflagelado, no se haya tirado de un piso 18 de un edificio, o no se haya tirado de un viaducto, o no se le haya tirado al tren, o a un camión, o no haya atentado contra su vida, está en inteligencia espiritual. Quien no tenga inteligencia espiritual, a la menor parte negativa que encuentre, al menor problema que se le presente, atenta contra su vida. Quien tiene inteligencia espiritual y es evolucionado, hasta el sufrimiento lo hace agradecer. Y ahí se prueba quién está en inteligencia espiritual y quién no. Bueno, hay que empezar por la religión. La religión ayuda mucho, pero la religión es muy diferente a la espiritualidad. Estamos hablando de espiritualidad. También dice Dana Zohar que es la capacidad de ser inspirado por intuiciones y valores. Quien está viviendo en inteligencia espiritual empieza a vivir intuición. La intuición es muy importante y la podemos desarrollar muy fácil. Ahorita cuando estemos hablando de respiración les comento. Y también dice que hay que evitar causar daños innecesarios. Bueno, Dad Mila considera que la inteligencia espiritual pertenece a cada uno de nosotros. Se encuentra en nuestros corazones. La inteligencia espiritual se da a través de las leyes universales. Por eso decía nuestro hermano mayor, Dios es el conjunto de leyes que rige la naturaleza. Una ley aquí sencillita de nosotros son los semáforos. Si nos pasamos un semáforo en rojo podemos causar un accidente y hasta la muerte. Si obedecemos esa ley, no nos va a pasar nada malo. Así pasa en la vida. Hay leyes en la vida que hay que tenerlas en cuenta para vivir bien, para vivir en felicidad y para evolucionar, que fue lo que vinimos a la tierra en estos momentos. La inteligencia espiritual se encuentra en nuestros corazones, en el amor, en el servicio, en el perdón, en el agradecimiento y en el silencio. Robert Simmons dice: la inteligencia espiritual es la capacidad de poseer elevados estados de conciencia. Cuando empezamos a evolucionar, empieza a cambiar nuestro estado de conciencia. Empezamos a querernos a nosotros mismos. Empezamos a mejorar nuestro cuerpo físico, a alimentar nuestra alma, a alimentar nuestra mente y a crecer en espíritu. De lo contrario, estamos viviendo únicamente por vivir. Comemos, trabajamos, dormimos, procreamos y morimos. Esa no es la vida. Tenemos que trascender, tenemos que evolucionar, porque aquí para arriba hay muchas cosas por vivir. Tenemos que mejorar y cambiar el estado de conciencia a través de la alimentación, a través de la actividad física, a través de la respiración, a través de una buena hidratación del cerebro. Ahorita, cuando hablemos de la neurociencia, les explico algunas cositas. Dice Robert Simmons que es la capacidad de encontrar lo sagrado
lo secreto en todas las actividades diarias. Es la capacidad de resolver los problemas de la vida. Les decía ahora, quien ha estado viviendo en sufrimiento y todavía esté vivo, quiere decir que está viviendo en inteligencia espiritual. Francis Bachman señala que la inteligencia espiritual implica múltiples días de conocimiento, y yo agrego, de disciplina. El conocimiento se adquiere mediante la disciplina. Dicen los japoneses que no es la inteligencia, es la disciplina la que va a mandar. Saber discernir para poder tener un buen desarrollo psicológico. No comer entero, no tragar entero. Discernir, analizar, no creer en nada. No me crean lo que les estoy diciendo, decía el maestro del hermano mayor. No me crean lo que estoy diciendo. Investíguenlo, estúdienlo, pónganlo en práctica. No estamos en la era de creer. La era del creer ya pasó, que fue la era de Piscis, que comenzó hace 2000 años y terminó hace 76 años. Estamos en la era del saber, la era del Aquarius. Password o Spiritual Intelligence, pasaporte a la inteligencia espiritual. ¿Cuál es el pasaporte para la inteligencia espiritual? Es saber tomar buenas decisiones, no más. ¿Y cómo se toman buenas decisiones? Sincronizando el corazón con el cerebro, mediante la respiración, mediante sincronización del corazón, mediante sincronización del cerebro, que es mirándonos a los ojos. Cuando sincronizamos el corazón con el cerebro, los ponemos a funcionar a la par, a la misma velocidad. El corazón anda milésimas de segundos más adelantado que el cerebro. En el siglo XX nos decían nuestros abuelos y nuestros padres: cuando vaya a tomar una decisión, haga lo que le diga, lo que le dicte el corazón. Y tomábamos decisiones y nos iba bien y nos iba mal, desde el corazón, desde la emoción. En el siglo XXI, la neurociencia dice: para tomar buenas decisiones, tiene que sincronizar el corazón con el cerebro, para que vayan a la misma velocidad, y cuando están sincronizados, las decisiones que toman son perfectas. ¿Y qué es tomar una buena decisión? Es tener intuición. Todos podemos ser intuitivos. ¿Y cómo podemos ser intuitivos? Mediante la respiración 4-8. Neurorespiración 4-8. Inhalamos en 4 segundos por la nariz, 1001, 1002, 1003, 1004, y expulsamos por la nariz en 8 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 y 1008. Con esta neurorespiración sincronizamos cerebro y corazón para que trabajen a la misma velocidad, y cuando ya está el corazón con el cerebro sincronizados, empezamos a tomar buenas decisiones. Y cuando empezamos a tomar buenas decisiones, tenemos desarrollado el 10º sentido, que es el de la intuición.